Bueno, voy a llamar a esta reflexión crecimiento. Crecimiento. Ustedes saben que hay dos parábolas, escuchamos recién en el Evangelio, y entre ambas hay dos palabras comunes. La primera es semilla y la segunda es crecimiento, el verbo crecer. Porque, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios es como una semilla que un hombre siembra y crece de día, de noche. El hombre se va a dormir, se levanta, y sin que él, el sembrador, el agricultor, sepa cómo, la semilla crece sola y después empieza a especificar primero el tallo, después espiga, después grano abundante en las espigas. Crecimiento. Y la segunda parábola es la parábola del grano de mostaza. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se vuelve la más grande de todas las hortalizas y tanto extiende sus ramas que hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en ellas. Crece. Fíjense que ambas parábolas sirven para ejemplificar qué es el reino de Dios y cómo es el reino de Dios. ¿Qué dice la primera parábola? Que el reino de Dios es un dinamismo, es una fuerza que crece más allá de nosotros, que somos sembradores de ese reino a través de la evangelización. A ver, quiero decir, no hay gesto evangelizador neutro desde el punto de vista espiritual. Todo gesto evangelizador, toda siembra de Dios en los corazones humanos y en el corazón de las culturas humanas, siempre produce fruto. Siempre produce fruto. ¿Por qué? ¿Por nuestra virtud? No, por la virtud de la semilla que sembramos. Yo lo voy a decir así, la primera parábola habla del crecimiento que no se puede detener. El crecimiento del reino de Dios no se puede detener. Es imparable. Es imparable. Y no depende de nosotros, depende de la fuerza que la semilla tiene. Amén. La segunda parábola, al establecer una comparación entre la más pequeña de todas las semillas, el grano de mostaza, y el más grande de los árboles, ¿qué está subrayando? Que el crecimiento es desproporcionado. El crecimiento del reino de Dios es imparable y el crecimiento del reino de Dios es desproporcionado entre sus orígenes y su fin. No hay proporción. Pequeño. Parece pequeño lo que hacemos, parece insignificante lo que hacemos, parece improductivo lo que hacemos. Sin embargo, eso que hacemos, que es evangelizar, llevar la palabra, ayudar a las personas a acercarse a Dios, dar un buen consejo de parte de Dios, eso es como una semilla chiquitita, pero que la dimensión última de eso ni la imaginamos. Ni la imaginaba, es terrible, es terriblemente hermoso cómo el reino de Dios crece. Así que digan crecimiento. Ahora bien, la pregunta es una pregunta un poquito más teológica. ¿Qué es el reino de Dios? Ayer hice esta pregunta a los niños de catequesis. ¿Qué es el reino de Dios? Y un chiquito que estaba sentado por ahí dijo, el reino de Dios es un castillo. Y ahí estamos seguros. Claro, estamos en un castillo que es de Dios y ahí estamos seguros. Sí, tenés razón, el reino de Dios es como un castillo. Bien, pero antes de ser un castillo en el cual nos sentimos protegidos, a ver, ¿qué es? ¿Cómo? Y ahí un gurrumín levanta la mano, así, bien. No se veía del piso el pibito, pero levantó la mano. Dice, ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es que Dios reina. Un aplauso para el chiquito.
Le llegan los aplausos de ayer y de hoy. Porque ayer lo aplaudimos. El reino de Dios es que Dios reina. A ver, vamos a tratar de entender. Dios reina. A ver, ¿qué significa Dios reina? Significa tres cosas. Primero, significa su carácter de rey, que lo podríamos llamar realeza, Dios es rey, posee realeza. La condición de rey se puede expresar con la palabra realeza. Es una cualidad de Dios, la realeza. Pero también el reino de Dios supone un aspecto, yo diría, extenso. Podríamos llamarlo un aspecto geográfico extenso o un aspecto sobre personas que puede de alguna manera mensurarse. A eso lo llamamos reinado, porque es aquellos en los cuales la realeza de Dios se hace real, efectiva. Dios reina, sí, pero se produce un reinado en aquellos que aceptan su reino. Tenemos entonces realeza, reinado, y por fin tenemos la palabra reino. ¿Qué sería entonces reino? Es el ejercicio de su soberanía. Él está ejerciendo un poder y una autoridad sobre el universo que es obra de sus propias manos y sobre la humanidad que es quien acepta o no, con libertad, con la libertad que el mismo Dios nos ha dado, esa realeza que se hace reinado y que se vuelve reino. Medio complicado porque nosotros por ahí, pero digamos, ¿qué es reino de Dios? Dios reina. Y entonces hay una dimensión en primer lugar personal. Diga, Dios reina sobre mí. Digan, Dios reina sobre mí. Dios reina sobre mí. Dios reina sobre mí. Bueno, pero a ver, esto supone, Dios reina sobre mí, supone que yo le haga caso a Dios, le obedezca a Dios, porque digo, Dios no reina sobre mí sin mí. Dios no reina sobre mí sin mí. A los seres humanos, Dios reina sobre nosotros con nuestra aceptación. Entonces, digo, Dios reina, su soberanía es una soberanía de amor. Dios no es que reina como un déspota, como un tirano. No, Dios reina con una soberanía de amor. Pero, a ver, queridos hermanos, yo soy responsable ante Dios de las decisiones que tomo, de los pensamientos que suscribo, de las ideologías que suscribo. A ver, hay un momento, yo se los digo, esto es una lucha constante, porque el gran ámbito en el cual se juega la aceptación del reinado de Cristo es nuestra inteligencia. Es nuestra inteligencia aquí, en la capacidad más noble que Dios nos ha dado, que es la capacidad que nos hace semejantes a Él, la capacidad de entender, de conocer. En esa capacidad puede estar nuestra aceptación de la verdad de Dios o nuestra negación de la verdad de Dios. La crisis de la inteligencia es la crisis del reinado de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, uno podría decir, yo podría suscribir, sí, porque tengo libertad política y libertad de pensamiento que todos tenemos y todos defendemos. Yo puedo suscribir con total, en esto soy libre, una ideología de muerte como el nazismo, porque total soy libre. ¿Yo podría ser nazi y cristiano? De ninguna manera.
¿Yo podría ser antijudío y cristiano? ¿Yo podría legitimar algún tipo de ideología de odio, de exclusión y ser cristiano? ¿Yo podría legitimar el aborto y ser cristiano? Miren, estoy diciendo cosas que yo podría legitimar odiar a mi suegra y ser cristiano porque mi suegra es un imbancable. No. Que me cueste tratarme bien con mi suegra no es ningún problema, pero yo no estoy... El ámbito de las ideologías, el ámbito de la perversión de la inteligencia. Fíjense, ser cristiano es aceptar el reinado de Dios en nuestra vida a nivel personal, es abrir mi inteligencia de par en par a la verdad de Dios. Digo, y la verdad de Dios que está en la palabra de Dios escrita en la Biblia, la verdad de Dios que enseña la Iglesia Católica y la verdad de Dios que aparece como la más razonable que el hombre puede llegar a escudriñar con el ejercicio de su razón abierta a la verdad. Yo podría ser sexista, antimujer o antihombre o legitimar, escuchen bien, yo podría legitimar el matrimonio igualitario y ser cristiano. O sea, ¿podría legitimar los actos homosexuales y ser cristiano? Legitimar, no estoy hablando de que los cometa o no los cometa y que los cometa tal. La debilidad personal de cada uno, dejémosla para la misericordia de Dios. Acá no estamos para juzgar a nadie, estamos hablando de principios con los cuales organizamos nuestra vida. Organizamos nuestra familia. Yo podría legitimar el adulterio y ser cristiano, decir que estoy abierto a la palabra de Dios. Y bueno, si total todos lo hacen, una canita al aire. No estoy diciendo ahora fulano que se enganchó mal con una compañía de trabajo. Estoy hablando de los procesos ideológicos de legitimación, en donde las cosas son frías y uno puede pensar las cosas en frío. Entonces, ¿qué significa aceptar el reino de Dios en mi persona? Significa que yo acepto la verdad de Dios como patrón de mi inteligencia y someto mis ideas a la verdad de Dios. Y no me como los pescados que mi propia inteligencia un poco corrompida puede... Porque, a ver, podemos autofabricarnos pescados podridos y comernos e intoxicarnos con nuestros propios pescados podridos que elaboramos con nuestra propia mente. Sí, pero ahora estoy hablando de la tentación. Escúchenme, estoy hablando de lo más divino y de lo más diabólico que puede haber en un ser humano, que es la inteligencia. Es lo que más nos acerca a la imagen de Dios y es también aquello que más puede alejarnos de Dios. Porque las emociones, todo es un enojo, eso son pavadas. Estoy hablando de aquello en lo cual el hombre puede ser más divino o puede ser más diabólico. Y yo me pregunto, ¿no? Cuando veo cómo la ideología del aborto prendió en los adolescentes. Pero hace un rato me lo decías vos, pero esto me lo han dicho infinidad de padres relativamente jóvenes que tienen hijos adolescentes en la edad secundaria. ¿Cómo los chicos de la escuela secundaria se autoconvocan para hacer marchas, para ponerse los pañuelitos verdes y qué sé yo, que tienen libertad de hacerlo? Pero, a ver, ¿qué basura se metió en sus mentes que los sedujo? Al punto tal que se alegran por defender la muerte de un inocente.
Qué bárbaro, ¿no? Claro, espere. ¿Qué habrá pasado, no? Pero digo, Dios, si yo digo, Dios reina sobre mí, queridos, llega el momento en decir, bueno, señores, queridos hermanos cristianos y cristianas, Dios reina en mi inteligencia, es la luz que orienta mi pensar. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios cada semana para estar instruido en lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra, a estudiar lo que enseña la iglesia, que es la intérprete de todos los tiempos, porque hay textos de la Sagrada Escritura que son oscuros, evidente? ¿Cuánto tiempo le dedico a esto, a nutrir mi inteligencia con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios por semana le dedico al discernimiento de mis decisiones de cara a Dios? Discernimiento significa, bueno, a ver, yo hoy pensé tal cosa en mi agenda semanal, me organizo mi trabajo, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y bueno, ¿y Dios dónde entra en todo eso? Yo, queridos hermanos, yo les cuento, cuando todas las noches o casi todas las noches, cuando hago el examen de mi día, bueno, le digo, Señor, mira, hoy estaba enseñando en la misa y se me ocurrió tal idea. Yo en ese momento pensé que venía de vos, pero bueno, vuelvo a someter a tu verdad esta idea que se me ocurrió en tal momento. ¿Vino de vos o no? Porque yo tengo una responsabilidad como pastor. Esta idea que recordé en este momento, este hecho del pasado o este libro que leí hace 25, 30, 50 años, que ahora recuerdo, ¿este recuerdo vino de vos? O sea, fíjense que cuando uno empieza el discernimiento de cara a poner a Dios en el lugar de rey de mi inteligencia, entran una tarea constante de lo que estoy pensando, y cuanto más consciente soy de lo que pienso, más responsable soy ante Dios de lo que pienso. Es decir, yo sé que ahora, en este mismo momento, ustedes, qué sé yo, seguramente están recordando cosas que ni siquiera se están dando cuenta de que las están recordando y que están trabajando dentro de sus mentes, esas cosas que están recordando sin siquiera darse cuenta de que las están recordando. Por ahí, en algún momento, dice, por ahí alguno se está sintiendo molesto con lo que estoy diciendo. Este cura, ¿cuándo la termina? ¿Vendrá de Dios ese pensamiento? ¿Y por qué lo pensás? Cuando te das cuenta de que lo estás pensando, rechazalo. No comas ese veneno, ese pescado podrido que tu propia mente está produciendo. Fíjense, cuando decimos que Dios reina en mi inteligencia, significa en mi inteligencia consciente y en mi inteligencia inconsciente. ¿Se dan cuenta? Que es el lugar en donde más se nos manipula. Toda la propaganda mira al inconsciente. La música mira al inconsciente. Digan, Dios reina sobre mi inteligencia. Segundo, Dios reina en mi familia. Bueno, este año nosotros estamos en el año en el que los hijos, adolescentes, jóvenes y adultos volverán al Señor. A ver, es un año entonces, año de los hijos particularmente, adolescentes, jóvenes y adultos. No queremos culpabilizarlos, queremos que se salven, queremos que conozcan a Dios. Ustedes, yo les invito a que pongan como papás, como mamás, a sus hijos delante del trono de Dios. Señor, son tuyos.
entreguen a sus hijos. Es decir, Señor, son tuyos, te los entrego. Son tuyos. Atraelos. Ofrece las dificultades de tu vida por ellos. Ofrece algún ayuno. Orá. Pero esperá. Porque ya, gracias a Dios, esta profecía, que es una profecía que rige todo este año, se está cumpliendo de tantas maneras. ¿Saben? Yo no quisiera que fuera así, pero hete aquí que muchos de estos hijos de nuestros agentes de pastoral están volviendo, a veces porque el peso de la cruz se les hace muy difícil de sobrellevar. Dios siempre tiene una mano derecha, que es la mano que acaricia, que consuela. Claro que sí. Y Dios quiere, como papá bueno que es, nos quiere consolar. Pero hay veces que la gente no reacciona frente a las caricias, reacciona frente a las cachetadas. No es que Dios da cachetadas, pero la vida sí. ¿Cuántos ejemplos habría de esto? ¿Cuántas personas se acercan a Dios después de años de estar lejos de Él porque encuentran un gran vacío en sus corazones, etcétera? Digan, Dios reina en mi inteligencia. Dios reina en mi familia. Y voy a detenerme un poquitito en Dios reina en mi patria. A ver, el reino de Dios, Dios reina. En el ámbito espiritual, voy a decir esto, escuchen bien este principio. En el ámbito espiritual no hay neutralidad. A ver si empiezan a activar las neuronas. En el ámbito espiritual no hay neutralidad. ¿Saben? Antes de hablar de esto, tuve ciertas dudas. ¿Por qué? Porque en el ámbito sobre todo de las ciencias sociales, filosofía, sociología, antropología, etcétera, se habla de que es una trampa el pensamiento binario, ¿no? O sea, blanco-negro, que siempre hay grises, y todo eso está bien y yo lo suscribo y es verdad que a veces las personas se ponen en un brete porque no son capaces de salir de ese pensamiento binario. Ahora, en el ámbito espiritual no hay neutralidad, hay reino de Dios o reino de Satanás. No hay neutralidad. Y yo no puedo estar en los dos reinos. Tengo que elegir. Dios reina en mi inteligencia, sobre todo en mi inteligencia, que es el primer lugar. Dios reina en mi familia, Dios reina en mi patria. Lo que hemos visto esta semana, yo les voy a decir la intuición que tuve ayer haciendo oración, ayer a la mañana. Se los voy a decir porque esto va a ser motivo de nuestra oración de hoy también. Estaba orando a la mañana y me acordé de algo que leí hace año 79. O sea, no sé cuántos años, pero pasaron ya casi 40 años atrás. Qué bárbaro, ¿no? Y pensar que uno se acuerda de estas cosas todavía. Nada más que, ¿vos cuánto tenés? 39. En el año 79 los obispos de América Latina se reunieron en Puebla, en el sur de México, y ahí denunciaron una ideología que se llamaba la ideología de la seguridad nacional. ¿Se acuerdan? Que no era una ideología solamente... ¿Qué era la seguridad nacional? Seguridad, anoten, seguridad. Es como los grupos guerrilleros que estaban en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en todos los países, atentaban contra la civilización occidental y cristiana, había derechos supuestamente de tortura y de desaparición de personas porque era mayor, en función del valor de la seguridad nacional, se los podía hacer desaparecer.
Los obispos dijeron que esa es una ideología perversa. ¿Estamos? Ahora voy a decir lo que el Señor me mostró cuando recordé eso. Me mostró la ideología de la seguridad nacional era hija del miedo. Del miedo. A ver, voy a decir de nuevo, del miedo. Del miedo al futuro, del miedo a que estas propuestas de construcción política y económica alternativas a las vigentes trajeran mal. Yo no estoy diciendo que eso tal vez no hubiera traído un desastre peor. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que ese miedo supuestamente legitimó la tortura y el asesinato y la desaparición de personas. A ver, yo tengo miedo. ¿Te imaginás? Supongamos que este fuera ladrón, ¿no? Acá Walter. Te entra Walter a tu casa en medio de la noche y dices, tengo miedo, entonces ¿qué hago? ¡Pum! Te mato porque te quito el derecho a existir porque yo tengo miedo. Fíjense, esto fue la ideología de la seguridad nacional. Y enseguida me vino el nombre de Herodes. Me acordé, creo que el Señor me hizo acordar, ¿por qué Herodes mató a los niños inocentes? Porque tuvo miedo. Yo ayer le pregunté a los chicos, ¿ustedes le tendrían miedo a un bebé? A ver, vamos a preguntarnos. ¿Ustedes le tendrían miedo a un bebé? Jazmín, ¿vos le tendrías miedo a un bebé? Santiago, ¿vos le tendrías miedo a un bebé? A ver, ¿quién le tuvo miedo a un bebé? Herodes. Herodes, encima llamado el Grande. El Grande. Fíjense, Herodes le tuvo miedo a Jesús, que era un bebé, y como no sabía quién era Jesús, hizo matar a todos los chicos menores de 2 años. Miren lo que tuvo, miedo. Y ahí el Señor me dijo, el otro día en la Cámara de Diputados ganó el miedo. El otro día en la Cámara de Diputados ganó Herodes. Ganó Herodes. Pero cuando digo ganó Herodes, no estoy diciendo simplemente una representación de Herodes o Herodes como una figura simbólica. Estoy hablando de los espíritus demoníacos que actuaron en su tiempo sobre Herodes y lo empujaron a matar a centenares de niños inocentes. Ganó ese mismo espíritu. No fue el espíritu de... Pero claro, no solo había ganado Herodes en la Cámara de Diputados. Había ganado Herodes en los lobbies que supuestamente promovieron esta ley. Pero no solo ganó Herodes. Anoche, haciendo oración con la comunidad Aliento de Vida, aparecieron 2 personajes más en el discernimiento que hicimos. Jezabel. Jezabel, ¿quién fue? Esposa del rey Ahab. ¿Qué hacía Jezabel? Sostuvo a los 800 profetas de Baal en tiempos del rey Ahab. Sostuvo económicamente. A ver, los profetas de Baal eran brujos, para que quede claro. A ver, para que entendamos de qué estamos hablando. Que sostenían el culto idolátrico a Baal, que era un culto que consistía en tener relaciones sexuales con prostitutas y prostitutos, porque supuestamente de esa manera se atraía la lluvia sobre la tierra. Era un culto aberrante. Bueno, Jezabel, ahí está. En estos lobbies que torcieron la verdad
de la realidad de la vida en función del derecho a disponer del propio cuerpo. Es un espíritu que ha seducido a miles y a miles de mujeres. Y estamos de acuerdo en que toda mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, pero aquí que el embrión, el feto, no es el cuerpo de la mujer. La mujer contiene. Ninguna mujer nació con un embrión ahí, chiquitito, que era parte del cuerpo, que después se desarrolló. No. Entonces, ahí está Jezabel. En todo este lobby feminista ha incidido Jezabel. Y cuando digo Jezabel, estoy diciendo los espíritus demoníacos que torcieron la verdad. Pero por fin, hay otro ilustre personaje que también estuvo muy presente en estos tiempos. Pilato. En estos días también ganó Pilato. La conveniencia. La conveniencia. Tranquilo, no hagamos lío, que no se enteren allá. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo, ¿no? Fíjense cómo el espíritu de Pilato pudo haber incidido hasta en autoridades eclesiásticas. El día martes iba a haber una carpa de adoración en la Plaza de los Dos Congresos. A las 4 de la tarde, con todo respeto, el cardenal Poli, tal vez por miedo, para que no haya lío, para que qué sé yo, a ver si todavía, si qué sé yo, mandó un comunicado diciendo que mejor hagan las adoraciones que iban a hacer ahí y le privó a ese acto espiritual de adorar al Santísimo Sacramento en la Plaza de los Congresos la significatividad social y política que hubiera podido tener. Yo no estoy diciendo que él obró por mala voluntad, pero es el espíritu de componendas fáciles. Bueno, está bien. Tranquilos. Y miren que yo lo amo al cardenal Poli, pero no me puedo permitirme pensar que en su definición, él es la autoridad eclesiástica de esa circunscripción, de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, tampoco hubiera dado ir a hacer una adoración al Santísimo en oposición a lo que él acababa de decir que no lo hiciéramos. No lo debíamos hacer, pero la responsabilidad es de él y de los que lo aconsejaron. Decir, lavémonos, el espíritu de Pilato, lavémonos la mano. No es nuestra responsabilidad. A mí no me toca. Pero digo, acabo de decir el cardenal Poli, ¿cuántos católicos se han lavado las manos en estos días? ¿O se vienen lavando las manos desde hace años? ¿Cómo es que creció esta raíz ideológica de muerte ante nuestras propias narices, sin que nosotros lo hayamos advertido? Para que esto pasara, tuvo que haber muchos padres distraídos, muchos padres pensando en otra cosa. Tuvo que haber muchos catequistas hablando de otra cosa. Tuvo que haber muchos colegios católicos hablando de otra cosa, mirando para otro lado. ¿Cuántas cosas? Queridos hermanos, es el espíritu de Pilato. En la Cámara de Diputados, el otro día, ganó Herodes. En los lobbies, ganó Jezabel. A nivel popular, ganó Pilato. Pero tengo una buena noticia. El reino de Dios igual sigue creciendo.
el reino de Dios igual sigue creciendo. El reino de Dios tiene un crecimiento imparable, la semilla que crece sola, y tiene un crecimiento desproporcionado. Un grano de mostaza llega a ser un gran árbol. Nuestra esperanza, hermanos, no está en los hombres, sino en Dios. Amén.